2 meses después del 11S, ¡Sal de ahí, sal de ahí! un avión de pasajeros La casa empezó a vibrar. se estrelló en Queens, Nueva York. Toda la calle estaba en llamas. Murieron 265 personas. ¿Qué demonios ha pasado? Nunca lo olvidaré. Parecía el 11S. Hemos pedido cobertura aérea y Nueva York la tiene. Muchos temieron que el choque no fuera un accidente. Todos creían que era un ataque terrorista. Fue la investigación más compleja que he dirigido. Cayó muy rápido y en picado. Esperemos que no sea lo que creemos. Mayday, catástrofes aéreas. Basado en hechos reales, la información fue extraída de informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. La catástrofe de Queens. 12 de noviembre de 2001. Era el Día de los Veteranos en Estados Unidos, jornada festiva para mucha gente. Pero en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York era otro día ajetreado. El vuelo 587 de American Airlines iba a llevar a 251 pasajeros con destino al Caribe. La tripulación preparaba el avión para el despegue. Te toca, comprueba los timones. Timones comprobados. Vale. Lista de comprobación completa. El comandante Ed States era un antiguo piloto militar que llevaba 16 años trabajando para American Airlines. Sistema de ventilación encendido. Temperatura correcta. Voy a comprobar otra vez el viento. El subcomandante Sten Mollin sería quien pilotaría el avión ese día. 101.1. Viento comprobado. El comandante y él habían volado juntos muchas veces y les gustaba volar juntos. En ese aspecto era un viaje normal. Datos de despegue listos. American 587 siga al Boeing 747 de Japan Air. American 587 siguiendo al Boeing 747 de Japan Air. Señoras y señores, por fin estamos los segundos para despegar. Nada más despegar, giraremos a la izquierda hacia la costa. Podremos salir en 2 o 3 minutos. El vuelo 587 sobrevolaría la bahía de Jamaica de Nueva York antes de girar al sur hacia la República Dominicana. Todos los pasajeros tenían ganas de cambiar el triste clima de noviembre por el calor caribeño. Una pasajera tenía un motivo más para estar agradecida. 2 meses antes, el 11 de septiembre, Hilda Mayor había sobrevivido al atentado contra el World Trade Center de Nueva York. Estaba trabajando en la planta baja cuando los terroristas estrellaron 2 aviones contra las Torres Gemelas y mataron a más de 2.500 personas. El 11S fue el mayor atentado terrorista jamás perpetrado en suelo estadounidense. El 11S fue un día que ningún habitante de Nueva York olvidará. Fue un día que cambió no solo la ciudad, sino el mundo. Todo el mundo estaba conmocionado y la conmoción duró meses y meses. American 587, Torre Kennedy. Atención, turbulencia de estela en pista 31 izquierda. Colóquese en posición y espere. Azafatas, prepárense para despegar. El avión es tuyo. El comandante le indicó al subcomandante que sería él quien pilotaría en ese viaje. El comandante le designó para pilotar. Es un procedimiento ordinario, es decisión del comandante. American 587, pista 31 izquierda. Permiso para despegar. El subcomandante preguntó a qué distancia estaban del avión que acababa de despegar. ¿Te parece bien esa distancia? Estará bien una vez que salgamos. Se supone que estará a 8 kilómetros para cuando estemos en el aire. Esa es la idea. Entonces, ¿te parece bien? ¿Luces? Sí. Luces encendidas. Comprobaciones para el despegue completas. Vamos allá.
Gracias, señor. Llevaron a cabo el despegue de un modo muy profesional, siguiendo siempre el procedimiento estándar. V1. Rodando. El vuelo 587 despegó a las 9:14 horas. American 587, ascienda y manténgase a 1 tras 1000. En las casas de abajo, los vecinos de Queens, en Nueva York, oyeron el sonido familiar de los aviones que pasan por encima. Aterrizan y despegan aviones. Sobrevuelan la península cada 45 segundos. Era algo normal. Una zona de turbulencias sacudió el avión. Vaya. Máxima potencia. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Aguanta, aguanta. Necesitamos más potencia, por favor. A 2.300 pies de altura se produjo el desastre. El avión perdió altitud. Y empezó a caer. Madre mía. Llevaba a bordo 31.000 kilos de combustible inflamable. ¿Qué demonios pasa? El avión iba directo hacia las casas de Queens. Al principio el sonido era el de un avión normal que volaba por encima. Yo aún estaba en la cama, medio dormido, medio despierto. Y cuando el ruido se hizo más fuerte, noté una vibración. ¡Dios mío! Estamos atascados. Torre, mire al sur. Hay un avión estrellándose. Hay un avión cayendo. Sal de ahí, sal de ahí. La casa empezó a vibrar mucho, ocurrió todo muy deprisa. El combustible prendió una enorme bola de fuego que se tragó varias casas. El avión se estrelló en la calle del jardín de atrás y explotó. Mi ventana se volvió de color naranja muy brillante. Salté para buscar las gafas y salí corriendo con mi padre hacia la parte delantera de la casa. ¿Echáis en falta algún vuelo? Vuelo 587 de American Airlines. Salimos corriendo por la puerta delantera. No veía bien porque no tenía mis gafas. No las había encontrado. Toda la calle estaba cubierta en llamas. Un lado entero de mi casa estaba en llamas y había una columna de humo negro que llegaba muy alto. ¿Qué demonios ha pasado? Recuerdo que miré hacia atrás para ver mi casa y toda la zona de la cocina estaba negra. No había más que humo denso y negro. El fuego se propagó por el tranquilo barrio y una ciudad aún conmocionada por los sucesos del 11S. ¡Dios! ¡Es un avión! Se vio sumida de nuevo en el temor y el caos. Cuando lo vi, grité a todo el mundo que se fuera. Atrás. Parece una zona de guerra. La madre de Jason, Lois, iba conduciendo al trabajo cuando recibió la llamada más terrorífica de su vida. Mi marido gritaba como un histérico por teléfono: la casa se está quemando, la casa se está quemando, vuelve a casa. En ese momento me entró el pánico porque no sabía dónde estaba Jason. Conduje hacia Rockaway y nunca lo olvidaré. Parecía el 11S. No había más que humo y llamas a lo largo de casi 2 kilómetros. Parecía que toda la zona estaba ardiendo. Me di cuenta de que mi casa había desaparecido. Y no puedo. Sufrí un shock. ¡Estamos aquí! Oí que Jason y Mark gritaban: estamos aquí. Me giré, les vi, eché a correr y casi me desmayo. Recuerdo que grité: ¿qué ha pasado? Y me dijeron: se ha estrellado un avión. La horrible escena evocaba los sucesos del 11S. Las 260 personas que iban a bordo estaban muertas, además de 5 personas en tierra. Todo el mundo creyó que era un atentado terrorista. Mucha gente se temió lo peor.
Tras enterarse de que un avión se había estrellado en el barrio neoyorquino de Queens, el alcalde Rudy Giuliani intentó tranquilizar a la gente. He hablado con el presidente Bush y su jefe de gabinete. Hemos pedido cobertura aérea y Nueva York la tiene. Hemos cerrado los aeropuertos durante un rato, hemos hablado con el gobernador y como precaución vamos a cerrar los puentes y túneles durante un par de horas. Creí que era un atentado terrorista porque no me imaginaba que un avión pudiera caer así sin más. Pero ¿quién iba a querer estrellar un avión en Rockaway? Por segunda vez en 2 meses, los aeropuertos de Nueva York estaban cerrados. Se paralizaron todos los vuelos y miles de pasajeros aterrados se quedaron en tierra. Temiendo que el accidente fuera otro atentado terrorista, el FBI envió inmediatamente un equipo de agentes a investigar. Envíame a alguien que viera lo que pasó, ¿vale? Barry Mon era el director adjunto de la oficina del FBI en Nueva York. 8 semanas antes había estado presente en el derrumbamiento del World Trade Center. Sacó a su equipo justo antes de que hundieran las Torres Gemelas. Todavía estábamos muy involucrados en la investigación del 11S. Y cuando me enteré, enseguida me preocupó que fuese otro atentado terrorista. Pero los agentes del FBI no trabajaban solos. Ante todo, se trataba de un accidente de avión. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte está llevando a cabo una investigación para que el pueblo de Estados Unidos conozca todos los hechos. La Junta envió a Queens su propio equipo de expertos. Se enfrentaban a un desalentador desafío. Un avión de pasajeros y 4 casas demolidas. Los 2 organismos tenían que buscar pistas que eran muy difíciles de encontrar. Fue la investigación más compleja que he dirigido. Robert Benson llevaba 17 años en la Junta Nacional de Seguridad. Había investigado 30 accidentes importantes. Estaba al mando de un equipo de 21 investigadores. Nos gusta comenzar todas las investigaciones con una mente abierta, pero todos somos seres humanos y el accidente tuvo lugar tan cerca de la tragedia del 11S que enseguida sacamos conclusiones y tuvimos que obligarnos a dar marcha atrás y estudiar con cuidado las pruebas. Asegúrate de que está todo en su sitio. Murphy, ¿cómo está? Inspector Murphy, agente Mon, FBI. El investigador Brian Murphy era el experto en materiales y estructuras de la Junta. Era un veterano de muchos accidentes, pero este había ocurrido muy cerca de su casa. Estaba muy ligado al barrio. No le di más vueltas hasta que vi la iglesia Saint-Denis, donde estaban enterrados mis abuelos. Y cuando llegué a la calle 129, recordé que cuando era pequeño iba mucho por allí con mis primos. Cayó muy rápido y en picado. Esperemos que no sea lo que creemos. El NTSB y el FBI trabajarían juntos en el lugar de los hechos hasta responder una pregunta. ¿Era terrorismo o era un accidente? Las piezas de avión van a los cubos y todo lo demás se queda aquí de momento. El lugar del accidente era una mezcla caótica de restos de casas y de avión. Separar unos de otros era una tarea difícil. Había que separar los restos de las casas de las del avión. No quería llevarme restos de las 5 casas. Teníamos que hacer el mejor trabajo posible y aislar los restos del avión sin que nos faltase ninguno. No es del avión, gracias. Llevo mucho tiempo haciendo esto y puedo reconocer un avión, aunque solo vea un 10%. Pero la destrucción del fuselaje y las alas era tan grande que me atrevo a decir que quien no fuera un experto no reconocería que se trataba del lugar del siniestro de un avión. El vuelo 587 se estrelló en un barrio densamente poblado. Cientos de personas vieron caer el avión y estaban dispuestas a contar su historia. Oí un ruido, miré al cielo, vi un avión y vi que estaba ardiendo. El avión se partió por la mitad, explotó en el aire. Estaba medio dormido. Me despertó el ruido, que era fortísimo. Las declaraciones de los testigos aumentaron la preocupación de que se trataba de un ataque terrorista.
Algunos testigos dijeron que vieron el avión estallar en el aire, que vieron una enorme bola de fuego, o que sonó como si hubiera estallado una bomba. Si había una bomba, tenía que haber pruebas entre los restos. Los expertos examinaron físicamente todas las piezas del avión para ver si tenían abolladuras o si registraban movimientos hacia afuera del avión que indicasen que una explosión en el interior lo hubiera lanzado todo hacia afuera. ¿Alguna posibilidad de que el avión estallase desde dentro hacia afuera? Pero no encontraron nada. El metal retorcido no revelaba pruebas de una explosión, pero había que buscar otras pruebas. Buscaron residuos de explosivos en las piezas del avión, que suelen indicar que se ha producido una explosión. Los investigadores tomaron muestras de los restos y los enviaron a un laboratorio para que los analizasen en busca de explosivos. También hicimos otras cosas. Fuimos al aeropuerto y hablamos con quienes manejan los equipajes. Hablamos con el personal de la línea aérea. Preguntamos si habían visto algo sospechoso perteneciente a los pasajeros del vuelo. Ambos organismos pronto obtuvieron las respuestas que buscaban. Al día siguiente del accidente se encontró tanto la grabadora de datos de vuelo como la de voz de cabina. Aleluya. Ahora a ver qué secretos encierran las cajas. Mientras los investigadores esperaban a que descargasen los datos, siguieron examinando los restos en busca de pistas, pero no todos estaban en el lugar del accidente, en Queens. Encontramos el estabilizador vertical a muchos kilómetros. El estabilizador vertical apareció en la bahía de Jamaica, entre el aeropuerto y el lugar del accidente. El lugar indicaba a los investigadores que se había desprendido mientras el avión aún estaba en el aire. Fue un buen primer paso para nosotros. El estabilizador vertical forma parte de la cola. Junto con el estabilizador horizontal, resulta crítico para un vuelo estable. El estabilizador vertical y el horizontal son casi como las plumas de un dardo. Mantienen el avión recto. No se puede volar sin cola, no se puede. El avión se cae, no se puede evitar. Llevad la cola al hangar para examinarla de cerca. El hallazgo indica a los veteranos investigadores de accidentes aéreos que el choque no se debió a un ataque terrorista. El hecho de que el estabilizador vertical se hubiera desprendido mucho antes nos hizo tener la esperanza de que no se tratara de un acto terrorista. Porque a un terrorista le costaría mucho arrancar el estabilizador vertical de un avión. Los investigadores del NTSB estaban bajo presión para encontrar respuestas. Si no era un atentado terrorista, podría tratarse de un fallo del A-300, uno de los aviones más populares del mundo. Era una perspectiva terrorífica. Nos empujó a acelerar el ritmo de la investigación, porque era un modelo que no estaba paralizado en tierra. Fue un motivo para investigar con exhaustividad, pero con rapidez. Enséñame el timón, la velocidad y el viraje en tiempo real. Los investigadores pusieron sus esperanzas en la grabadora de datos de vuelo. Enseguida notaron algo raro. Mira estos datos del timón. El timón ayuda a los pilotos a girar el avión desviando el aire que llega. Cuanto más se tuerce, más aire se desvía y más agudo es el giro. ¿Qué está pasando? Gracias a la grabadora de datos de vuelo, descubrimos que el timón se había movido rápidamente hacia adelante y hacia atrás varias veces. No sabíamos por qué. Tal vez los pilotos reaccionaron ante algo. Los investigadores estaban intrigados. Parecía que los pilotos habían tenido problemas para controlar el avión durante los últimos 30 segundos de vuelo. Segundos después, el avión cayó repentinamente y aceleró. Ese movimiento drástico solo podía significar una cosa. Era el momento en que la cola se había desprendido del avión. Hicieron esto con el timón y 7 segundos después se partió el estabilizador. No lo entiendo.
Los investigadores esperaban que la grabadora de voz de cabina les revelase por qué a los pilotos les costó tanto controlar el avión. ¿Listos para empezar? Y por qué se había desprendido la cola en pleno vuelo. Es un aparato asombroso. Una grabadora digital que registra todos los ruidos de la cabina e incluso algunos de fuera de la cabina. Escucharon los últimos momentos del vuelo. Si una bomba había derribado el avión, deberían oír el ruido de la explosión. Un poco de turbulencia de estela, ¿eh? Sí. Los investigadores escucharon a los pilotos hablar de la estela de otro avión. Parece que Molin quería acelerar para atravesarla. 250 nudos. Gracias. Máxima potencia. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Aguanta, aguanta. Los investigadores escucharon atentamente para ver si oían una explosión. Oímos ruidos de cosas que saltaban y luego un estruendo. 15:58 horas. Es el momento en que se suelta la cola. Sincronizaron ese sonido con los datos de la grabadora de vuelo. Así detectamos exactamente el segundo en que se había roto el estabilizador vertical. Madre mía. ¿Dónde demonios nos hemos metido? Estamos atrapados. Sal de ahí, sal de ahí. Las explosiones a bordo tienen un sonido característico. No he oído nada que pareciera una bomba. Y no lo oímos en la grabación de voz de cabina. No había nada en la grabación que indicase que había estallado una bomba en el avión. No solo eso, sino que los resultados del laboratorio confirmaron que no había restos de explosivos en los escombros. No había señales de que hubiera un aparato incendiario a bordo. Ni habían reclamado la autoría del atentado, ni había habido actividad sospechosa en el aeropuerto o entre los pasajeros. No hay nada en la grabadora de vuelo, no hay explosiones. Lo más probable es que fuera un fallo mecánico o un error del piloto. No me sorprende, encaja con lo que estamos descubriendo. Una vez que se determinó eso, quedó claro que no era un delito. Nos vamos, chicos. Hemos acabado aquí. Así que nos marchamos. El FBI dejó la investigación en manos de la Junta Nacional. Una vez que descartamos el elemento terrorista, la investigación tomó un cariz distinto. Estábamos seguros de que era un accidente aéreo. Muy bien, vamos a volver a los restos. Tenemos cosas que averiguar. Los investigadores se enfrentaron a una pregunta desconcertante. ¿Cómo se rompe sin más un estabilizador vertical? En ese momento, hacía 20 años, que era investigador del NTSB y nunca había visto nada parecido. Los investigadores estudiaron el estabilizador vertical recuperado en la bahía de Jamaica en busca de pistas que pudieran explicar por qué se desprendió. Era un caso en el que el estabilizador vertical había fallado durante un vuelo rutinario. Era un suceso muy extraño e intentamos comprender los factores involucrados. Cuando examinaron más a fondo la pieza que se había desprendido del resto del avión, realizaron un hallazgo sorprendente. El anclaje se arrancó. El estabilizador vertical está conectado al avión por 3 pares de anclajes. Por alguna razón fallaron todos. Fue un descubrimiento desconcertante. El estabilizador está hecho de un material moderno de resina compuesta diseñado para ser más fuerte que el acero. A lo mejor se había sobrevalorado su resistencia. Fue el primer accidente que investigamos, en el que había fallado una pieza de resina compuesta. Así que nos planteamos esa cuestión. Las resinas compuestas se fabrican fusionando más de 100 capas de carbono y fibra de cristal. Como ambos son ligeros y resistentes, cada vez son más habituales en los diseños de aviones.
En casi todos los aviones hay algún tipo de resina compuesta en alguna parte. Boeing planeaba usar resina compuesta de carbono como material principal para el nuevo 787 Dreamliner. Si las resinas compuestas podían fallar tan fácilmente, pondrían en peligro las vidas de miles de personas y paralizaría la industria aérea. Si era un fallo estructural, afectaba no solo al avión accidentado, sino a toda la flota de Airbus A300. Así que si el diseño del avión tenía un fallo, teníamos que descubrirlo enseguida. Los investigadores revisaron a fondo la documentación de fabricación del A300 siniestrado y descubrieron un dato inquietante sobre el estabilizador vertical. La investigación sobre la documentación de fabricación reveló que al pasar una inspección se había determinado que el estabilizador vertical sufría una gran delaminación. La delaminación es la separación de los cientos de capas que forman la resina compuesta. En otras palabras, el material se estaba pelando. Debido a la delaminación, el material había sufrido una pérdida de resistencia. Airbus tuvo que reparar la pieza antes de entregar el avión a American Airlines. Si el laminado había fallado antes, podía haber vuelto a fallar. Lo preocupante es que en las estructuras de resina compuesta los daños de impacto apenas son visibles. Córtalo aquí, envíalo al laboratorio. Son daños que no se ven a simple vista. Los investigadores estudiaron escaneados microscópicos de la resina compuesta en busca de pruebas de delaminación. Me parece que está bien. No encontraron nada. No había señales de que la resina compuesta se estuviera deshaciendo. Si el material no era el problema, a lo mejor lo defectuoso era el diseño de su montura. Para poner a prueba el diseño de la montura del estabilizador, los investigadores recurrieron a la ayuda del fabricante. Airbus estaba muy involucrada en la investigación. Tenía muchas ganas de encontrar una respuesta para defender su producto. Muy bien, ¿listos para empezar la prueba? Vamos. Los investigadores querían comprobar si los anclajes podían soportar 45.000 kilos de fuerza, como estaba previsto. Para aquí. Son 45.000 kilos y está resistiendo. De momento vamos bien. Los anclajes cumplían sus requisitos de diseño. Confirmamos que el diseño de los puntos de anclaje del estabilizador vertical era bueno. Pero la prueba no había terminado. Vamos a seguir. Los investigadores aplicaron más presión. Son 70.000. Querían saber cuánta fuerza había hecho falta para arrancar la cola del avión. Sigue adelante. Obtuvieron la respuesta del modo más drástico. Cuando falló el estabilizador vertical, la agarradera derecha trasera estaba experimentando una carga de unos 90.000 kilos de fuerza. Era el doble de la fuerza que los anclajes estaban diseñados para soportar. ¿Qué pudo causar esa clase de presión? De algún modo, una presión de 90.000 kilos había arrancado la cola del avión. Era una fuerza mucho mayor de la que un A300 debería encontrarse normalmente. Sabíamos, gracias a las grabaciones de los controladores aéreos, que el avión había despegado 1 minuto y medio o 2 después que un Boeing 747 de HAL, la línea aérea japonesa. Un poco de turbulencia de Stella, ¿eh? Sí. El comandante decía que había turbulencias de Stella. Madre mía. ¿Pudo esa turbulencia ser lo bastante fuerte para arrancar la cola del avión? ¿Dónde demonios nos hemos metido? Las turbulencias de Stella están causadas por el movimiento de aire encima y debajo del ala. Cuando las dos corrientes de aire se juntan en la punta del ala, se combinan y crean un potente vórtice que deja una estela tras el avión. Es como si 2 tornados salieran de las puntas de las alas del avión. Los efectos de la turbulencia de estela varían según el tamaño del avión que se tope con esa estela. Los aviones pequeños son los que corren más riesgo.
sobre todo si vuelan detrás de aviones grandes. La potente turbulencia puede ser catastrófica. Los pilotos están entrenados para evitar las estelas de los aviones que tienen delante y se mantienen a una distancia segura. Los investigadores se preguntaron si los pilotos del vuelo 587 habían calculado mal esa distancia mientras esperaban para despegar detrás del Jumbo. Japan Airlines 47, pista 31 izquierda, permiso para despegar. El vuelo de JAL despegó a las 9:11 horas. American 587, Torre Kennedy, atención, turbulencias de estela en pista 31 izquierda, colóquese en posición y espere. El avión es tuyo. La controladora les advirtió que había turbulencias de estela detrás del 747, así que eran conscientes de ello. Minuto y medio después, el vuelo 587 recibió permiso para despegar en la misma dirección. American 587, pista 31 izquierda, permiso para despegar. Los investigadores sabían que el subcomandante estaba preocupado por la distancia del 747. ¿Te parece bien esa distancia? Estará bien una vez que salgamos. Se supone que estará a 8 kilómetros para cuando estemos en el aire. Esa es la idea. Entonces te parece bien. ¿Luces? A lo mejor se acercaron demasiado. Si los pilotos calcularon mal la distancia, Vamos allá. la información del radar del aeropuerto revelaría su error. Los investigadores trazaron las rutas y distancias de ambos aviones. Nunca se acercaron más de 8 kilómetros. Debería haber bastado. Sus cálculos demostraron que el vuelo 587 volaba a una distancia segura. La estela era demasiado débil para ser peligrosa. La separación cumplía las normas de la Autoridad de Aviación Federal. Pero cuando atravesaron la estela, la cola se rompió. ¿Sería una especie de superestela? Entonces nuestra labor fue determinar lo potente que era la estela. En la intensidad y dirección de las turbulencias de estela influyen muchos factores. El más importante es la meteorología. La meteorología y las turbulencias de estela van de la mano. De hecho, las turbulencias de estela son casi un fenómeno meteorológico. Es un movimiento de aire. En condiciones de viento en calma, por ejemplo, la turbulencia de estela de un avión va en línea recta y no afecta a nada que venga por detrás. Pero si hay viento cruzado, las estelas de las puntas de las alas pueden soplar con el viento. Permanecen rotando, pero se mueven. El viento era de 11 nudos. Los investigadores descubrieron que hacía muy poco viento cuando despegó el vuelo 587. Eso pudo empeorar las cosas. No había viento que ayudase a disipar el vórtice. Los científicos de la NASA llevaron a cabo un estudio para determinar la fuerza exacta de la estela. Dijeron que cuando el avión accidentado se encontró con la estela del 747, su fuerza se habría disipado entre un 20 y un 40%. El estabilizador vertical podía resistir 90.000 kilos de fuerza. Incluso a máxima potencia, la estela de un 747 no sería lo bastante fuerte para arrancar la cola de una A300. Y con un 80% de su fuerza no habría causado ningún daño en absoluto. Ni siquiera se acerca a lo que haría falta para arrancar la cola a un Airbus. Los investigadores regresaron a la mejor pista que tenían, los inusuales movimientos del timón. 11 grados a la derecha. 11 grados a la izquierda. Vimos que el timón se movía hacia adelante y hacia atrás a su máximo ángulo varias veces y con mucha rapidez. En ese momento no sabíamos lo que era, pero nos llamó mucho la atención. 11 grados a la derecha. 11 grados a la izquierda. ¿Pudo arrancar la cola de su propio avión? Necesitábamos determinar si ese movimiento podía ser lo bastante violento para arrancar el estabilizador vertical. Normalmente los pilotos solo mueven el timón un par de grados en cada dirección para maniobrar el avión. Los investigadores se preguntaron si los bruscos movimientos de timón del vuelo 587 generaron la fuerza aerodinámica necesaria para arrancar el estabilizador. ¿Listo? Para averiguarlo, crearon una simulación por ordenador de una A300 y lo pilotaron del mismo modo que el subcomandante Molin, moviendo el timón hacia adelante y hacia atrás 11 grados 3 veces.
Con cada movimiento del timón, la carga aerodinámica sobre la cola se incrementaba. Ya está. Con eso bastaría. Los incrementos de carga fueron lo que causó la rotura. Llegaron a la conclusión de que los movimientos de los mandos produjeron un fallo estructural. No intervino ningún otro factor. Lo hizo él mismo. Se puede usar como analogía el sacar la mano por la ventanilla del coche a 100 kilómetros por hora. Se nota que el viento la empuja hacia atrás. Si probamos a sacar la mano a 400 kilómetros por hora, probablemente perderíamos la mano. ¿En qué estaba pensando? El hallazgo por fin explicaba lo que había pasado al vuelo 587 de American Airlines, pero no explicaba por qué. Ya habíamos eliminado varias incógnitas y nos centramos en la actuación de los pilotos. Estaba claro que los pilotos no deberían haber tenido ningún problema para superar la cantidad de turbulencias de estela experimentadas al despegar. Los estudios de la NASA indicaban que no era una estela muy fuerte. Era soportable. Normalmente los aviones, sobre todo los grandes como el A300, responden bien ante las turbulencias de estela. Solo se nota una incomodidad momentánea. Vaya. Luego el avión sigue volando con normalidad. Pero eso no fue lo que ocurrió en el vuelo 587. Se notan las turbulencias de estela, ¿eh? El comandante comentó que había turbulencias. Sí. Puede que cuestionase la reacción del subcomandante, aunque dijo que tampoco era para tanto. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Lo sorprendente fue la reacción del subcomandante. No era un comentario como para reaccionar tan agresivamente. No entendían por qué un piloto tan experimentado movió el timón tan violentamente para salir de la estela. Los investigadores hablaron con pilotos que habían volado con Molin. Siéntese. Y realizaron un hallazgo asombroso. Empezamos a sospechar que el subcomandante reaccionó exageradamente. Dígame qué pasó. Había un aspecto inusual que era inquietante. Tenía un historial de respuesta agresiva a turbulencias de estela. Hizo lo mismo hace 7 años. Movió el pedal del timón muy rápido hacia adelante y hacia atrás. El comandante dijo que le había sorprendido mucho. Abusaba del timón. Le preguntó por qué había hecho eso, por qué había usado así el timón, y según su declaración, el subcomandante dijo que le habían enseñado a reaccionar así en los entrenamientos. ¿Era posible que la línea aérea estuviera enseñando a sus pilotos una maniobra tan peligrosa? Los investigadores tenían que averiguarlo antes de que otro piloto cometiera ese mismo error. ¡Sal de ahí! Entrada en pérdida. Madre mía. Los investigadores creían que el subcomandante se guió por su formación cuando reaccionó excesivamente ante la turbulencia de estela. Descubrieron que una de las situaciones para las que se había entrenado Molin le había enseñado una lección peligrosa. A los pilotos de American Airlines se les entrenaba para recuperarse de giros violentos de las alas de hasta 90 grados, un suceso casi inaudito. Es algo que no ocurre en un vuelo. Te recuperas mucho más rápido. Inclinas el avión 5 grados y luego te recuperas. No dejas que se incline 90 grados. Es algo sin precedentes. Espere a 90 grados. Para hacer el ejercicio más efectivo, por desgracia, el simulador estaba programado para no responder a los actos del piloto en los primeros instantes. Recupérese ya. Recupérese ya. La única forma de recuperarse era actuando sobre el timón de forma sostenida.
Es una situación en la que nunca quiero verme. Los investigadores se preguntaron qué les decían a los pilotos en prácticas acerca de la causa de la repentina turbulencia. ¿Y qué decían que causaba esa situación? Eso lo explica todo. Era un ejemplo de entrenamiento que no se correspondía con la realidad. Descubrieron que a algunos pilotos en prácticas les presentaban una situación imposible. En este ejercicio tiene un Boeing 747 delante. Cuando se encuentre con su estela comenzará la turbulencia. Les decían que la turbulencia de estela causaría una inclinación repentina. La turbulencia de estela rara vez te inclina más de 10 grados en cada dirección y es fácil recuperarse de ella. Por desgracia, el ejercicio era exagerado. El avión se escoraba ligeramente a un lado y luego giraba 90 grados en dirección opuesta, lo cual es una inclinación tremenda. Concluimos que sin darse cuenta estaban ofreciendo una formación negativa a los pilotos. Pudimos determinar que había reaccionado en exceso y ya sabíamos por qué. Un poco de turbulencias de estela, ¿eh? Sí. El subcomandante Molin estaba entrenado para creer que una turbulencia de estela grave podía causar una situación catastrófica. Máxima potencia. ¿Estás bien? El comandante le preguntó si estaba bien. Y hay que destacar que no mencionó nada de máxima potencia, porque en su opinión no era lo apropiado para esa situación. Y el subcomandante empezó a reaccionar moviendo la palanca hacia adelante y hacia atrás, acompañado de movimiento hacia adelante y hacia atrás del timón. Aguanta, aguanta. Creyó que lo que ocurría era una turbulencia exterior y actuó posicionando los mandos en dirección contraria, luchando, sin saber que en realidad eran sus actos los que estaban causando el problema. El subcomandante reaccionó exageradamente con el timón. No dejó que el avión se estabilizase en una posición u otra. Así que lo paró y luego empezó a moverlo hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás, lo que generó una gran presión sobre la parte vertical de la cola. La actuación del subcomandante hizo que aumentara la presión del estabilizador vertical hasta que se partió por la tensión. ¿Dónde demonios nos hemos metido? Sal de ahí. Sal de ahí. Entrada en pérdida. Tras el accidente, American Airlines cambió el procedimiento a seguir en caso de turbulencia de estela. Una vez que estuvo claro que el entrenamiento era negativo, American Airlines tomó nota y alteró su formación para evitar ese tipo de actividad. El simulador de vuelo se cambió para que fuese más realista. Ahora las actuaciones de los pilotos tienen efecto inmediato y se les enseña que no usen el timón a gran velocidad. Se ha instalado una nueva luz de advertencia en la cabina para impedir que los pilotos giren demasiado el timón durante el vuelo. Cuando la gente me pregunta sobre los efectos del 587, pienso en la enorme pérdida de vidas. Es el segundo peor accidente de la historia de Estados Unidos. Yo lo perdí todo, pero otras personas murieron. Eso me ayuda a ponerlo en perspectiva. Después de ese accidente, la industria introdujo cambios importantes en el entrenamiento de los pilotos e hizo un gran esfuerzo para ayudar a los pilotos a entender la situación para que no les cogiera por sorpresa y no volviera a ocurrir.